del libro de San Luis María Griñón de Montfort, El secreto admirable del Santo Rosario, y estamos en la primera decena, Excelencia del Rosario, origen y su nombre. Y vamos a leer hoy la cuarta y quinta rosa de la primera decena. La cuarta rosa, él lo dividió así, ¿no? El Rosario y el Beato Alano. Todas las cosas, inclusive las más santas, en cuanto pueden depender de la voluntad humana, están sujetas a cambio. No hay, pues, por qué extrañarte de que la cofradía del Santo Rosario no haya subsistido en su primitivo fervor, sino unos 100 años después de su fundación. Después estuvo casi sumida en el olvido. Además, la malicia y envidia del demonio han contribuido seguramente mucho para que se descuidara el Santo Rosario, con el fin de detener los torrentes de gracia divina que esta devoción atrae al mundo. Efectivamente, en el año 1349, la justicia divina afligió todos los reinos europeos con la peste más temible que se haya visto jamás. Esta se extendió desde Oriente por Italia, Alemania, Francia, Polonia, Hungría, devastando casi todos estos territorios, ya que de cada 100 hombres solo quedaba uno vivo. Las ciudades, los pueblos, las aldeas y monasterios quedaron casi desiertos durante 3 años que duró la epidemia. A este azote de Dios siguieron otros 2, la herejía de los flagelantes y un malhadado cisma en el año 1376. Después de que por la misericordia divina cesaron estas calamidades, la Santísima Virgen ordenó al Beato Alano de la Rup, célebre doctor y famoso predicador de la Orden de Santo Domingo del convento de Dinán en Bretaña, renovar la antigua cofradía del Santo Rosario, a fin de que, ya que la susodicha cofradía había nacido en esa provincia, un religioso del mismo lugar tuviera el honor de restaurarla. Este bienaventurado padre comenzó a trabajar en tan noble empresa en el año 1460, sobre todo después de que el Señor, como lo cuenta él mismo, le dijo cierto día desde la Sagrada Hostia, mientras celebraba la Santa Misa, a fin de impulsarlo a predicar el Santo Rosario: ¿por qué me crucificas de nuevo? ¿Cómo, Señor?, respondió sorprendido el Beato Alano. Tus pecados me crucifican, respondió Jesucristo, aunque preferiría ser crucificado de nuevo a ver a mi Padre ofendido por los pecados que has cometido. Tú me sigues crucificando porque tienes la ciencia y cuanto es necesario para predicar el rosario de mi madre e instruir y alejar del pecado a muchas almas. Podrías salvarlas y evitar grandes males, pero al no hacerlo eres culpable de sus pecados. Tan terribles reproches hicieron que al Beato Alano se decidiera a predicar intensamente el rosario. La Santísima Virgen le dijo también cierto día, para animarlo más todavía a predicar el Santo Rosario: fuiste un gran pecador en tu juventud, pero yo te alcancé de mi hijo la conversión. He pedido por ti y deseado, si fuera posible, padecer toda clase de trabajos por salvarte y hacerte digno de predicar por todas partes mi rosario. Santo Domingo, describiéndole los grandes frutos que había conseguido entre la gente por esta hermosa devoción que él predicaba continuamente, le decía: mira los frutos que he alcanzado con la predicación del Santo Rosario. Que hagan lo mismo tú y cuantos aman a la Santísima Virgen para atraer mediante el Santo Rosario el ejercicio del rosario a todos los pueblos a la ciencia verdadera de la virtud. Esto es, en resumen, lo que la historia nos enseña acerca del establecimiento del rosario por Santo Domingo y su restauración por el Beato Alano de la Rup. Quinta rosa, esta es corta. La cofradía del Rosario. Estrictamente hablando, no hay sino una cofradía del Rosario compuesto de 55 Ave María, pero en relación a las personas que lo practican podemos distinguir 3 clases de rosario: el común u ordinario, el rosario perpetuo y el rosario cotidiano. La cofradía del rosario ordinario solo exige recitarlo una vez por semana. La del rosario perpetuo una vez al año. La del rosario cotidiano, en cambio, rezarlo completo, es decir, las 50 Ave María todos los días. Ninguna de estas cofradías implica obligación bajo pecado, ni siquiera venial, si no lo rezamos, porque el compromiso de rezarlo es totalmente voluntario y
erogación. Pero no debe alistarse en la cofradía quien no tenga voluntad decidida de rezarlo, conforme lo exige la cofradía, y siempre que pueda sin faltar a las obligaciones del propio Estado. De suerte que cuando el rezo del rosario coincide con una obligación de Estado, hay que preferir esta al rosario, por santo que éste sea. Cuando a causa de enfermedades no se le pueda recitar todo o en parte sin agravar el padecimiento, no obliga. Y cuando no, por legítima obediencia, olvido involuntario o necesidad apremiante no fuese posible rezarlo, no hay pecado ninguno, ni siquiera venial. Y no por ello deja de participar en las gracias y méritos de los cofrades del Santo Rosario que lo rezan en todo el mundo. Y si dejas de rezarlo por pura negligencia, pero sin desprecio formal, absolutamente hablando tampoco pecas, pero pierdes la participación en las oraciones, buenas obras y méritos de la cofradía. Y por tu negligencia en cosas pequeñas, caerás insensiblemente en la infidelidad de las cosas grandes y de la obligación esencial. Quien desprecia lo pequeño, poco a poco se precipita. Qué belleza. Aquí se han leído en estas dos rosas cosas muy importantes. Y para hacer rapidito aquí, quizás la primera en la cuarta rosa es que, bueno, particularmente siempre se ha escuchado, o yo he escuchado, a la Virgen hablar de su rosario, pero jamás había escuchado a Jesús. Y en él le dice al beato, tú me sigues crucificando porque tienes la ciencia y cuanto es necesario para predicar el rosario de mi madre, e instruir y alejar del pecado a muchas almas. Podría salvarlas y evitar grandes males. Entonces eso me pareció bellísimo. Y en la quinta rosa, pues, esos tipos de rosario y que el no rezarlo definitivamente no es pecado. Simplemente que no disfrutas. Pero por un día, ¿no? O 2 días. No rezarlo, dice. No es pecado. No es pecado. Simplemente que al no rezarlo, pues no disfrutas de esos beneficios que trae esa oración. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante lo que está leyendo Angelita. Gracias por habernos acompañado. Pidámosle a nuestro Padre Celestial, a Jesús de la Misericordia, a la Virgen María, nos bendigan a todos. Un gran abrazo y será hasta mañana. Hasta mañana, un fuerte abrazo para todos. Monina me está diciendo lo último, quien poco a poco, no sé qué me está pidiendo Monina. Sí, quien desprecia lo pequeño, poco a poco se precipita. Sí, o sea que no pecamos pues al no rezarlo, pero nos vamos precipitando quizás en el pecado, quizás en la no fortaleza. Y es que el demonio está alejado del Santo Rosario, definitivamente. Claro que sí. Y al rezarlo pues nos fortalecemos y pues es menos posible su entrada. Sí, señor. Bueno, un gran abrazo para todos, que Dios los bendiga y será hasta mañana.